Bienvenidos al curso de geometría. En esta ocasión vamos a hablar de las bisectrices y el incentro. Lo vamos a hacer la construcción de esto utilizando regla y compás. Como elementos teóricos tenemos que las líneas que dividen en dos ángulos iguales, cada uno de los ángulos interiores se conoce como bisectriz, y el punto donde se encuentran todas las bisectrices se denomina incentro. Entonces vamos a resaltar aquí para que se visualice bien. Aquí tenemos el vértice A, vértice B y el vértice C. Entonces queremos construir las bisectrices. Vamos a hacer lo siguiente. Esta figura que está aquí, o sea, vamos a tomar esta figura. Este es el vértice A, este es el vértice C y este es el vértice B. Entonces queremos trazar las bisectrices. Este ángulo que vamos a hablar aquí, el ángulo ABC, que también lo puedo denominar como el ángulo B, vamos a hallarle la bisectriz. Entonces para ello vamos a utilizar esta brújula, ¿sí? Que va a ser las veces del compás. Entonces trasladamos hacemos centro aquí. Fíjense que le vamos a dar una abertura mucho mayor. Entonces recortamos aquí. Bueno, eso es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, para visualizar bien esto, vamos a proceder a trasladar esto acá, ¿sí? Entonces borramos aquí. Fíjense, vamos a hallarle la bisectriz al ángulo. Vamos a suponer, para efectos pues de que quede bien comprendido, vamos a hallarle la bisectriz al ángulo B, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tomar el compás, lo trasladamos. Un momento. Bueno, vamos a hacerle porque ahí se dificulta desplazarlo. Entonces observa que vamos a hacer centro en I, en B, y trazamos centro en B y trazamos un arco. O sea, vamos a trazar un arco. Observa, ya ahí trazamos un arco. Luego nos van a quedar, al trazar este arco, nos van a quedar unos cortes que al unirse el arco o la porción de circunferencia con el lado BA va a generar un punto. Entonces, bueno, vamos a cambiar el fondo, no es visible. Cambiamos el fondo por esta cuadrícula. Entonces observen que ahora sí es visible, ¿verdad? Bueno, entonces ¿qué pasa? Nos llevamos este compás, hacemos centro, fíjense, centro en ese punto donde el lado B es cortado por el
por el arco o la porción de circunferencia. Entonces trazamos nuevamente un arco o una porción de circunferencia. Luego vamos a hacer centro aquí en el punto de corte del arco con el lado BC, ¿sí? Se perdió el compás. Bueno, vamos a traerlo nuevamente. Nos lo llevamos aquí. Hacemos centro ahí. Y trazamos el arco. Hacemos centro y trazamos el arco. Bueno, mucha distancia. Vamos a recortarle. Entonces observen que el centro lo tenemos en el punto de corte. Entonces ahí donde se corta, vamos a girarlo. Entonces observen que ahí en ese punto ya podemos, lo ubicamos acá. Entonces fíjese que esta línea que va a unir el vértice B con el corte es la que va a bisecar el ángulo ABC en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es hallar las bisectrices. Entonces yo puedo llamarle a este punto que está aquí, lo puedo llamar P. Entonces, ¿qué pasa con el segmento BP? Que va a dividir al ángulo ABC en dos partes iguales. O sea que la medida del ángulo ABC va a ser igual a la medida del ángulo ABP más la medida del ángulo PBC. Entonces la idea es la siguiente: aprender a trazar las bisectrices y el incentro en un triángulo dado. Como características fundamentales, vamos a decir que la distancia del incentro a los tres lados del triángulo es la misma, ¿sí? O sea, la distancia del incentro a los tres lados del triángulo. O sea, observen que este punto a este punto, fíjense que esta distancia que vamos a tener del lado AB va a ser la misma distancia que va a darse del incentro a este punto de un lado BC. Lo mismo que la distancia del incentro a un lado. O sea que estas tres distancias van a ser iguales, ¿sí? Observen, la distancia desde el incentro a los tres lados del triángulo es igual. Otra característica es que el incentro es el centro del círculo inscrito. O sea que cuando hallamos el incentro, hacemos centro en el incentro y tomamos como radio la distancia que queda al lado y trazamos una circunferencia. Entonces el incentro es el centro del círculo inscrito, que resulta del dibujo de dibujar una circunferencia dentro del triángulo
cuyo centro es I. Entonces este punto le vamos a llamar el punto I. Para ilustrar bien la construcción de las bisectrices, vamos a proceder a dibujar un triángulo. Entonces tomamos aquí un triángulo cualesquiera y lo vamos a llamar de la siguiente forma. Entonces este va a ser el vértice A, vértice B y vértice C. Entonces observen que entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a determinar la bisectriz del ángulo. Entonces podemos decir del ángulo A, o lo que es lo mismo, del ángulo BAC. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a utilizar el transportador. Entonces vamos a tomar, lo trasladamos, vamos a tomar, hacemos centro en A, observen, y vamos a trazar un arco. Entonces vamos a cambiar, bueno, dejémoslo, pasa es que los colores son muy tibios, muy débiles. Entonces fíjate, trazamos bueno, devolvemos, hacemos centro, un poquito más, fíjense, vamos a hacer centro en A, ahí con el compás, y trazamos un arco de circunferencia. Luego que trazo ese arco, hago centro en el punto de corte al lado AB, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a trazar un arco de circunferencia o una porción bueno, entonces para entonces fíjate que vamos a trazar el arco. Bueno, necesito colocarlo lo que pasa es que necesito, vamos a llevárnoslos para acá, borramos aquí, bueno, vamos a llevarlo así, lo vamos a llevar, bueno, como está muy corto, vamos a darle mayor, ahora sí lo trasladamos. Bueno, tomamos aquí, fíjate, hacemos centro en ese punto y trazamos un arco, listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer centro aquí, pero yo necesito que él gire, dejarlo así. Entonces lo llevo acá y observen, con la misma abertura. Entonces observen que ahí, ¿qué sucede? Que va a haber un punto de corte. Tomo lo retiro, fíjense. Primero tomo el compás, hago radio para trazar un arco. Hago centro
en este punto y trazo un arco. Hago centro en este punto y trazo otro arco. Entonces, ahora voy a trazar una línea recta que me va a unir el ángulo A con la intersección de los dos arcos. Y ese va a ser la bisectriz al ángulo BAC o al ángulo A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjate. Entonces, con colores vamos a trasladar el fondo de la pantalla. Vamos a colocarlo así. Entonces, ahora vamos a hallar la bisectriz. Fíjate, vamos a hallar la bisectriz del ángulo. Entonces, ya lo hicimos para el ángulo A. Ahora vamos a proceder a hacerlo al ángulo B. Entonces, el ángulo B, que también lo puedo llamar el ángulo ABC. Entonces, sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, llevamos el compás. Entonces lo ponemos, bueno, lo necesito así, un momentito. Bueno, lo necesito así, me lo llevo de esta forma. Hago centro, fíjese, hago centro ahí en el vértice B, ¿sí? Y voy a trazar, entonces con color, digamos que azul. Bueno, vamos a tirarle a esta línea recta aquí, vamos a colocarle el color azul, verde, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces, para hallar la bisectriz del ángulo B, voy a tomar primero que todo un arco, ¿sí? Entonces, ahí lo más pequeño. Bueno, voy a girarlo un poco. Ahora lo traslado acá. Hago esto. Fíjense, y voy a trazar un arco. Un arco. Hago eso. ¿Qué sucede? Que una vez trazado este arco, me va a generar un punto. O sea, el lado BC, al ser cortado por este ángulo, me genera un punto. Lo mismo va a pasar con el lado AB. Esta porción de circunferencia me genera un punto ahí. Entonces, en ese punto, ¿qué vamos a hacer en ese punto? En ese punto voy a hacer centro, coloco el compás ahí y voy a trazar un arco. Hago punto allí y trazo un arco. Observen. Lo mismo sucede, trasladamos el compás trasladamos el compás, lo pongo a girar acá. Hago centro en este punto y voy a trazar un arco. Entonces observen, con la misma abertura, ¿sí? Con la misma abertura entonces hacemos centro aquí. Hacemos centro aquí. Vamos a completar este arco y listo. Fíjense que ahí nos va a quedar una intersección, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a borrar aquí, vamos a borrar esta, borramos aquí esta parte. Entonces nos quedó un punto aquí. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer, tomamos la regla, observa, tomamos la regla. Entonces esa regla la vamos a llevar, a este punto, giramos y vamos a trazar desde el punto E al punto de corte una recta. Ese va a ser la bisectriz. Entonces trazamos la recta por el punto de corte y ahí tenemos la bisectriz. ¿De quién? De el ángulo E. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, ya aquí podemos borrar esta parte. Vamos a tomar nuevamente el compás, vamos a calibrarlo para que al momento de hacerlo girar nos quede donde lo queremos tener. Entonces fíjense, lo vamos a desplazar allá. Entonces lo trasladamos, hacemos centro en C. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito ahora? Vamos a hallar la bisectriz del ángulo C, que también lo podemos llamar el ángulo ACB, ¿sí? Entonces, ángulo ACB. Entonces observen que vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar el color negro. Espero que ustedes hagan lo mismo allá, señores. ¿Qué hacemos? Tomamos el compás, hacemos centro en C, en el vértice C, y trazamos un arco. Ese mismo arco, con ese mismo radio, ¿sí? Lo vamos a trasladar en este punto. Pero antes me toca llevarlo ya organizado. Ustedes allá es mucho más fácil. Fíjense, hacemos centro en este punto de corte, que quede bien ubicado, y ahora procedemos a trazar una porción de circunferencia o un arco. Hacemos esto, trasladamos el compás, lo organizamos de tal manera que nos quede en posición. O sea, la idea no es formar de pronto muchos trazos ahí y confundir mucho. O sea, el trazo, pues lo necesario. Observe que a partir de aquí trazamos un arco. Mire que ya tenemos el punto de intersección. Ahora sí podemos eliminar el compás. Necesitamos la regla, la traemos, la colocamos el 0 ahí. Bueno, lo contrario, colocamos, vamos a hacerla girar. Entonces la giramos y fíjense, por el centro, hacemos centro en el vértice C. Llevamos la regla de tal manera que pase por el punto de intersección de los dos arcos, ¿sí? Y ahora
ahora vamos a unir con una línea recta. Vamos a trazar una recta del vértice C al punto de corte de los dos arcos. Entonces, ¿qué obtenemos? Podemos ya quitar la regla. Entonces, miren que este punto que está aquí, entonces podemos borrar algo como para visualizar. Observen, borramos aquí, borramos esto y nos va a quedar, podemos borrar estas líneas. Observen, claro que en el trazo que ustedes van a hacer es bueno que quede todo, yo es como para ilustrar. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Fíjense, ¿qué sucede? Que nosotros ahora vamos a tomar el compás, vamos a hacer centro en el incentro y vamos a tomar un radio que sea igual a esta distancia. Mire que como ahí no me permite más el compás de trazar una circunferencia que quede circunscrita, o sea, que quede dentro del triángulo, ¿sí? O sea, no me permite porque aquí tiene la mínima, vamos a ver, sí, la mínima reducción. Bueno, entonces aquí hacemos el trazo de la circunferencia que va a quedar inscrita en el triángulo. O sea, nos va a quedar un círculo que va a ser inscrito dentro del triángulo.